respecto a estas clases que hemos venido dando, porque hoy quiero leer antes de empezar el Salmo 100, antes de empezar, y quiero leerle esos versículos, y dice de la siguiente manera: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntese ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que Él es el Señor, que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyo, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanzas. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre. Amén. Amén. Qué hermoso que nosotros pudiésemos venir un día como hoy alegres a la casa del Señor, regocijados, realmente sabiendo la función o el motivo por el cual venimos nosotros a la iglesia, que es a dar gracias al Señor, no por lo que Él va a hacer, sino por lo que ya hizo y lo que está haciendo en cada uno de nosotros y en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Señor, te adoramos, te glorificamos en esta mañana, te damos gloria, Padre. Damos gracias porque tú nos permites estar aquí en esta mañana, Padre, para adorarte y glorificarte. Señor, pon un corazón dispuesto, un corazón alegre, Señor, en esta mañana, un corazón con actitud de gracia, Señor, de regocijo delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder alegrarnos en ti, poder alegrarnos de venir este día, Señor, a reunirnos como iglesia para regocijarnos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención en todo lo que vamos a hacer acá, Padre. Mira esta carta que vamos a comenzar en el día de hoy, Señor. Sé tú dándonos entendimiento y sabiduría, Señor, para entenderla. Te damos gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Por la gracia del Señor hemos venido estudiando lo que es una panorámica general del Nuevo Testamento. Y yo espero en el Señor que todos, por lo menos, estemos aprendiendo algo de cada uno de estas cartas que hemos venido de forma general estudiando, ¿cierto? Hemos venido estudiando la paternidad de la carta, o sea, quién la escribe, su autor, cuáles han sido los propósitos de escribir estas cartas, aproximadamente el año, por qué Pablo estaba corrigiendo a esta iglesia, cuáles falsas doctrinas estaba enfrentando. Y por la gracia del Señor ya hemos estudiado algunas de estas cartas, incluyendo los evangelios también, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy estaremos viendo la primera carta a los tesalonicenses y vamos a ver si de verdad fue Pablo que la escribió. ¿Qué dicen las fuentes externas? ¿Qué dicen las fuentes internas? ¿Qué año aproximadamente? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo se planta esta iglesia? ¿Quién funda la iglesia? La ciudad de Tesalónica, a la que Pablo le dirige esta carta. Entonces, hoy estaremos estudiando, como siempre, la primera parte es la parte histórica, y luego estaremos estudiando la parte ya esencial de la carta el próximo domingo, el componente principal de la carta, qué Pablo escribe en la carta y cómo bosqueja esta carta y cuál es el mensaje que lleva a esta iglesia. Y eso lo estaremos viendo el próximo domingo si el Señor lo permite. En el día de hoy estaremos viendo la parte histórica de la carta. Amén. Entonces, en esta época de tanto interés por la profecía, ¿cierto?, y los últimos tiempos, existe la tendencia a ver la epístola a los tesalonicenses tan solo como tratados escatológicos, y lo vamos a ver por qué. Sin embargo, eso pasa por alto toda la riqueza allí contenida. Estas epístolas, las dos, sí incluyen enseñanzas importantes sobre el final de los tiempos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10, 2:19, 3:11 al 13, 4:13 al 5:11, 5:23, 2 de Tesalonicenses 1:7 al 10 y capítulo 2 del 1 al 12.
pero no solo en el contexto de la preocupación pastoral apasionada del apóstol Pablo por su amado rebaño tesalonicenses, para que no perdieran el gozo y la esperanza de una escatología coherente. Por lo tanto, puede caracterizarse más precisamente como epístolas eclesiásticas. Dentro del Nuevo Testamento, las cartas que nos proporcionan quizás más detalles o de lo que escribió el apóstol Pablo sobre la segunda venida de Cristo, esas son estas dos cartas a los tesalonicenses. Y muchas veces nos enfocamos meramente en esto, en la segunda venida del Señor, en los pasajes escatológicos que nos da la carta, pero la carta es más que eso, contiene más que simplemente pasajes escatológicos. Y muchas veces nos enfocamos en esto, porque a muchos de nosotros nos encantan estos pasajes escatológicos, a otros nos asustan, otros ni siquiera queremos leerlo, de la segunda venida del Señor, que cómo será, que si yo estaré aquí, que si yo estaré bien, y nos asusta en cierta manera. Pero la Biblia dice que debería de regocijarnos esto, de pensar en la segunda venida del Señor. De hecho, dice la Biblia que eso a nosotros debería ayudarnos a santificarnos cada día más en esa esperanza. Cuando pensamos en esa segunda venida del Señor, y de hecho deberíamos pensar todos los días en esto, porque eso nos da gozo y nos da esperanza al mismo tiempo. Aunque el apóstol Pablo había ministrado solo un poco de tiempo en Tesalónica, estaba asombrado con lo que estaba ocurriendo allí. Sus cartas reflejan alegría por el proceso espiritual de los tesalonicenses en su breve tiempo como creyente, y eso lo vemos en el mismo capítulo 1 del 1 Tesalonicenses, versículo 2, cuando Pablo comienza: damos gracias siempre a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que escucharon de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. En capítulo 2, versos 19 y 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces podemos ver que no solamente son pasajes escatológicos, sino que también vemos a un Pablo con un corazón pastoral alegre por lo que está sucediendo en esta iglesia. Una iglesia que tiene una doctrina fuerte, una doctrina sana, y están viviendo en esa doctrina. Y esto le trae regocijo al apóstol Pablo. Saber que los tesalonicenses están realmente llevando esta doctrina y viviendo esta doctrina, y por eso él dice: damos siempre gracias a Dios por ustedes. Entonces aquí podemos ver en esta carta, o en ambas cartas, más que un tratado escatológico, podemos ver el desborde realmente del apóstol Pablo en agradecimiento. Aquí podemos ver a Pablo como el hombre, a Pablo con ese corazón amoroso que tiene con estos hermanos, no solamente como el apóstol, no solamente como el misionero, sino como el hombre, como un hombre que se siente agradecido, un hombre que realmente puede ver a sus hermanos crecer en esta palabra, en esta doctrina, y eso le trae gozo a él, le trae felicidad a su corazón. Y él comienza: damos gracias al Señor por ustedes. Entonces podemos ver aquí la riqueza realmente, y quizá un poquito más del carácter de Pablo en estas cartas. No simplemente como el apóstol, porque es que muchas veces minimizamos a Pablo, o simplemente lo vemos como el gran apóstol, que lo fue, no estoy diciendo que no. Pero muchas veces olvidamos ese corazón pastoral que Pablo tenía, ese corazón amoroso. Y cuánto sufría Pablo cuando la iglesia no andaba en los caminos del Señor. Y cuántas lágrimas desbordaba, porque realmente los amaba. Con toda su alma amaba Pablo a cada iglesia que él enviaba una carta. Y eso lo podemos ver expresado en el contenido de la carta cuando la leemos. Ese corazón ferviente que Pablo tiene y amoroso para con sus hermanos. Las epístolas a los tesalonicenses señalan las características de una iglesia sana y creciente. Nos hablan de las responsabilidades de los líderes con la congregación, de la congregación con los líderes, de los creyentes para crecer espiritualmente, de estar firme en medio de la persecución y de vivir vidas ordenadas, y la responsabilidad
de la iglesia a disciplinar a los miembros en pecado. También hace hincapié en la responsabilidad de la iglesia de alcanzar al mundo perdido con la verdad salvadora del Evangelio. Y todas estas características nosotros las encontramos en las dos cartas, epístolas a los tesalonicenses. Se dan cuenta que no solamente es escatología, sino que es también es una carta eclesial, y aunque no sea tan doctrinal como las otras, pero contiene estas características doctrinales, al igual que todas las otras cartas. Entonces vamos a ver un poco acerca de la ciudad de Tesalónica, cómo fue fundada, cuál era la importancia de esta ciudad. Tesalónica, antiguamente Salónica, era la ciudad más grande e importante en la provincia romana de Macedonia, al norte de la Grecia moderna hoy día. Su ubicación en la cabecera del Golfo Termaico, o el Golfo de Salónica, a un brazo del mar Egeo, la hizo un puerto marino vibrante. Se extendía sobre las colinas con vista al puerto y tenía una población cosmopolita cercana de 250,000 personas, que incluían tanto griegos nativos, romanos, marineros, viajeros, comerciantes y hombres de negocios. A diferencia de Filipos, cuya población judía no era suficiente para sostener una sinagoga, como ya vimos, la presencia judía en Tesalónica era importante e influyente. Eso lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Tal vez la mayor ventaja de Tesalónica era su ubicación de la vía de Egnatia, la mayor carretera de este a oeste en el Imperio Romano, que iba desde lo que hoy es Albania hasta Bizancio o Constantinopla, Estambul. La principal calle de Tesalónica era parte de aquella gran carretera que enlazaba a Roma con las regiones orientales del imperio. William Barclay, un comentarista, observando la importancia de la ubicación estratégica de Tesalónica, él dice lo siguiente: para el esparcimiento del Evangelio, dice Barclay lo siguiente: es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si se asentaba en ella, era de esperarse que se extendiera hacia el este por la vía Egnatia hasta conquistar toda Asia Menor, y hacia el oeste, hasta invadir a la misma Roma. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una región universal. Y esto lo dice Barclay en su comentario al Nuevo Testamento. Entonces vemos que esta ciudad sí era importantísima. Era un puerto y conectaba otras regiones, incluyendo Roma, y tenía una de las carreteras más importantes del momento. Entonces era un punto clave para comenzar allí una iglesia, para comenzar a esparcir el Evangelio, porque se iba a esparcir automáticamente, igual que pasó en Éfeso. Si se dan cuenta, Pablo en las iglesias que fundó eran puntos estratégicos del imperio. No era, vamos a poner una iglesia allí. No. Eran puntos estratégicos, donde él sabía que el Evangelio podía extenderse y podía llegar a más personas. Por ejemplo, Éfeso, enorme, donde todo se concentraba allí, donde adoraban los dioses, donde estaban todos los paganos, donde estaban los griegos, los grandes filósofos, toda esta gente. Atenas. Pablo buscaba un lugar estratégico donde plantar una iglesia, que el Evangelio pudiese extenderse y llegar no solamente a los que estaban acá, sino que se expandiera por toda la región. Y Tesalónica era un punto estratégico para el imperio en ese momento. Era una de las grandes ciudades y más importantes del momento, y de esta forma el Evangelio podía llegar no solamente a judíos, sino a romanos nativos, a marineros y a todo el que cruzara, porque era un puerto. Entonces eran lugares estratégicos. Tesalónica fue fundada por Casandro alrededor del año 315 a.C. Casandro fue uno de los generales de Alejandro Magno y llegó a ser rey de Macedonia después de la muerte de Alejandro. Le dio nombre al nuevo asentamiento construido sobre un pueblo llamado Terme, supuestamente por unas aguas termales cercanas, en honor a su esposa.
medio hermana de Alejandro Magno. Cuando los romanos conquistaron a Macedonia en el 168 a.C. y la dividieron en 4 repúblicas, hicieron a Tesalónica la capital de una de ellas. Y cuando toda Macedonia se convirtió en provincia romana, en el 148 a.C., Tesalónica fue su capital. Entonces vemos que esta ciudad sí era una ciudad importantísima, que llegó a ser la capital. Era un punto céntrico, donde había una mayor concentración de personas, porque era una ciudad de negocios. Entonces vemos que Pablo sí buscaba lugares estratégicos realmente para plantar una iglesia, y Tesalónica no fue la excepción. Entonces vamos a hablar ahora de la fundación de la iglesia en Tesalónica. Pablo fue por primera vez a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Después de viajar al occidente por toda Asia Menor hasta la región conocida como Misia, el apóstol y sus acompañantes habían llegado a un callejón sin salida. El Espíritu les había prohibido predicar en la provincia de Asia, al sur de Misia, y su intento de ir hacia el norte a Bitinia también fue bloqueado. Sin otro camino para seguir, fueron a Troas, una ciudad a orillas del mar Egeo. Allí Pablo tuvo una visión de un macedonio que le imploraba ir a aquella provincia para predicar el Evangelio. Esto lo encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Después de cruzar el mar Egeo, fueron a Filipos, donde la predicación valiente de Pablo desató una revuelta. Como resultado, Pablo y Silas fueron encarcelados o apresados, golpeados y puestos en cepos en la cárcel de la ciudad. Dios los liberó milagrosamente por medio de un terremoto, y allí resultó que el carcelero creyó en Jesucristo. Los magistrados, horrorizados al darse cuenta de que habían golpeado a ciudadanos romanos sin el beneficio de un juicio, un hecho que pudo haber tenido persecuciones serias sobre la ciudad y sobre ellas, rogaron a Pablo y Silas que salieran de Filipos. En un viaje que debió haber sido espantoso, los predicadores maltrechos recorrieron 160 kilómetros por la vía Egnatia hacia Tesalónica. Al parecer, pasaron la noche en Anfípolis y luego en Apolonia, pero no predicaron en aquellas ciudades porque no había sinagogas judías. Pablo comenzó su ministerio en Tesalónica predicando el Evangelio en la sinagoga del lugar, como solía ser. Pasó 3 sábados argumentando a partir del Antiguo Testamento que el Mesías había de morir y de resucitar. Tal enseñanza revolucionaria contradecía la perspectiva judía prevaleciente del Mesías como un libertador político y militar que rescataría a Israel de sus opresores. Precisamente esto era lo que pensaban los judíos, que Jesús iba a venir y los iba a librar del yugo del Imperio Romano. Era un líder realmente político lo que estaban esperando y militar, no a un Mesías, no a un Salvador del mundo que iba a nacer en un pesebre, que ni siquiera tuvo donde nacer, sino donde estaban los animales, en un establo con animales. Ellos esperaban a un líder militar. Entonces Pablo comienza a predicarle de un Jesús que venía, que iba a morir y a resucitar, y obviamente esto era un choque con lo que se estaba enseñando en las sinagogas. Tal enseñanza revolucionaria contradecía la perspectiva judía del Mesías como un libertador. Pablo proclamó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Como resultado de la predicación poderosa del apóstol, creyeron en el Evangelio algunos judíos y un gran número de prosélitos gentiles e incluso algunas mujeres griegas de clase alta. Es probable que Pablo se quedara en Tesalónica más que los 3 sábados mencionados por Lucas en el capítulo 17 de Hechos, versículo 2. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, Pablo recuerda a sus lectores que trabajó para sostenerse mientras estuvo en su ciudad para no serles cargas. No habría necesitado hacer eso si hubiera estado tan solo 2 o 3 semanas, ni habría sido una carga para ellos en tan poco tiempo. Aunque muchos de los gentiles convertidos eran judíos prosélitos que asistían a la sinagoga, muchos se convirtieron directamente de su adoración pagana a los ídolos, como dice 1 Tesalonicenses 1:9, lo cual Pablo sugiere
que tuvo un ministerio en Tesalónica por fuera de la sinagoga, como en Corinto, Hechos 18, capítulo 18, versículo 4 al 7. El cuidado pastoral profundo que dio Pablo a los tesalonicenses conversos y el afecto igualmente profundo que desarrolló entre ellos surgieron una estadía más larga en aquel lugar. Cuando los judíos vieron el éxito de Pablo en ganar prosélitos gentiles para Cristo, el resentimiento leve se convirtió en una llama. Tras reunir una banda de matones en la plaza del mercado, asaltaron la casa de Jasón en busca de los predicadores. Como no los encontraron, los judíos frustrados echaron mano de Jasón y de otros cristianos y los arrastraron ante los politarcos. La acusación falsa de traición era extremadamente peligrosa y decían: todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esto lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Calculada para alborotar al pueblo y las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. El pueblo y los politarcos sabían esto muy bien. Dice un comentarista: la sola insinuación de traición contra los emperadores solía ser fatal para los acusados. Tal cosa requería que los politarcos actuaran, pues si no lo hacían, se expondrían a la acusación de traición por haber cuidado poco el honor del emperador. Muchos hombres se habían arruinado por esa acusación con emperadores anteriores. Y esto lo dijo William Ramsey. Esas personas que estaban encargados de la ciudad, si se daban cuenta que había una persona que estaba predicando, proclamando otros decretos diferentes a lo que el rey o el César en ese caso ya había dictado, ellos tenían la autoridad y la obligación de parar a estas personas, porque si ellos no lo hacían, sus vidas corrían peligro. En pocas palabras, al apóstol Pablo estar haciendo esto juntos con su compañero, realmente estaban poniendo su vida en peligro. Y es interesante que esto lo hemos estado viendo desde que empezamos a estudiar las cartas. El peligro que corrían estos hermanos, específicamente el apóstol Pablo, por estar predicando en una ciudad pagana, idólatra, perversa, donde no se aceptaba realmente este mensaje que ellos estaban llevando, y menos los judíos. Que y para los griegos, los filósofos, los entendidos de la época, esto era ni siquiera algo de prestarle atención. ¿Cómo es que la esperanza del mundo iba a estar en la vida de un judío, y no solamente judío, sino crucificado, teniendo en cuenta lo que significaba la crucifixión en el primer siglo? O sea, ¿cómo eso era posible que la esperanza de la humanidad completa iba a estar pues en un judío, y un judío que lo crucificara? O sea, eso era ilógico. Era ilógico para el primer siglo eso. Y esto trajo muchos problemas al apóstol Pablo y a los demás predicadores de la época. Incluso tanto no solamente con romanos, sino con el mismo pueblo judío, que no aceptaban a Jesucristo como el Mesías, porque ellos estaban esperando un líder político y militar que los librara de la opresión romana de la época. Entonces esto trajo un escándalo, y de hecho en el libro de los Hechos, cuando nosotros leemos uno de los subtítulos que dice escándalo en Tesalónica, cuando leemos el libro de los Hechos, y precisamente lo que le estoy diciendo, esto fue lo que pasó. O sea, no estoy diciendo algo que no esté en el libro de los Hechos o en la Biblia. Lo que le estoy diciendo acá, la Biblia lo declara, lo resalta exactamente como se lo estoy diciendo. Esto fue un alboroto grande en Tesalónica, cuando esta gente comenzaron a predicar el Evangelio. Y por eso fue que lo arrastraron, no a ellos, sino a Jasón y todos los que estaban ahí. Lo arrastraron, literalmente lo arrastraron, por estar predicando algo en contra de supuestamente el César. Porque recuerden que el César era una deidad para los romanos. Ellos adoraban a César. Y por eso era que los cristianos tenían este problema con los romanos, porque para los cristianos el único señor, o el único Kyrios, que era Kyrios César, César es el Señor, el único Señor, el único Kyrios para los cristianos era el Señor Jesucristo. Entonces esto era una contradicción.
Esto iba en contra y le quitaba, por así decirlo, según ellos, gloria al César, o no se sometían al César y no daban honor al César. Entonces esto era una acusación directa contra los cristianos. Porque mientras los otros decían que su Kyrios era el César, los cristianos decían nuestro Kyrios es Jesucristo. Y no hay otro Señor como Jesucristo. Y eso obviamente trajo muchos problemas. Y de ahí que nosotros también vemos las grandes persecuciones de la iglesia. Porque los cristianos, aunque esas persecuciones muchas veces fueron injustificables, o todas las persecuciones fueron injustificables, pero la mayoría de ellas fueron porque los cristianos no quisieron someterse al gobierno pagano e idólatra de la época. Entonces ya hemos visto en cierta parte la ciudad, la fundación de la iglesia, cómo empieza con este alboroto. Pablo utiliza la sinagoga como de costumbre. Él buscaba una sinagoga, un lugar que iba para comenzar a predicar la palabra, y de ahí predicaba el evangelio de Jesucristo. Entonces ahorita vamos a ver ahora si realmente fue Pablo que escribió esta carta, con las evidencias externas, o sea, las evidencias históricas fuera de la Biblia, pero también las evidencias que nos muestra la misma Biblia. El singular puesto en el canon. El primer libro de cualquier famoso autor es generalmente muy apreciado, indicando un primer énfasis y un don de comunicación. Primera a los tesalonicenses puede bien ser la primera carta inspirada del apóstol Pablo. La asombrosa cantidad de enseñanza cristiana que el apóstol pudo introducir en su breve estancia en Tesalónica queda claramente indicada por las muchas doctrinas de que trata, como ya conocidas por los tesalonicenses. En la actualidad, lo que se llama el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor son dos cosas ampliamente creídas y esperadas por los cristianos evangélicos. No siempre fue así. El avivamiento del interés en esta doctrina, especialmente por medio de los escritos de los primeros hermanos de Gran Bretaña, se basó primordialmente en Primera de Tesalonicenses. Sin esta breve carta nos quedaríamos terriblemente empobrecidos en nuestro entendimiento de varios aspectos del regreso de Cristo, como decíamos al principio. Estas dos cartas de Tesalonicenses tienen una rica y abundancia en lo que respecta a la escatología bíblica o a los últimos tiempos. Y muchos cristianos simplemente se enfocan en el ámbito escatológico de estas dos cartas, pero ya vimos que estas cartas no solo se enfocan en un ámbito escatológico, sino doctrinal también. Cómo vivir la vida cristiana, cómo someter a disciplina, etcétera, etcétera. No solamente al ámbito escatológico. Si bien es cierto, las cartas a los tesalonicenses sí nos proveen un buen material para la segunda venida de Cristo. Ahora bien, ¿en qué sentido Pablo usaba estos pasajes escatológicos con respecto a los tesalonicenses? Para traerle esperanza y gozo a ellos, como nos lo dice Primera de Juan capítulo 3, que todo aquel que tiene aquella esperanza de la segunda venida del Señor se santifica a sí mismo en esta esperanza. Entonces Pablo usa estos pasajes escatológicos para traerle esperanza a un pueblo que realmente están pasando persecuciones a causa del evangelio de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo usa estos pasajes escatológicos para traerle gozo, y a través de esta tribulación ellos puedan gozarse en el Señor, que es precisamente lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros pensamos en la segunda venida del Señor y lo vemos como algo lejano. Lo vemos como algo que vendrá quizás ya cuando yo no esté aquí, o en 1000 años, o en 2000 años más, o en 3000 años más, y no pensamos en la segunda venida del Señor como un acto que ya puede pasar hoy y mañana. Y muchas veces la mentalidad de nosotros a base del regreso de Cristo es secundario. Cuando nosotros, nuestra mente debería ser escatológica, deberíamos tener un pensamiento escatológico. Porque eso nos va a traer gozo. ¿En qué sentido? Bueno, que las aflicciones que nosotros estamos pasando en este mundo, que las necesidades que pasamos en este mundo, que todas esas enfermedades, problemas, algún día se acabarán. Algún día terminarán. O como dice un dicho, que no hay cuerpo que dure, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
dicho muy popular en mi país, no sé si aquí en Colombia también lo usan, Venezuela también, en mi país lo usan mucho. Entonces, esta esperanza escatológica nos debe de traer gozo a nosotros, que Cristo viene, que va a implantar su justicia perfecta, que va a acabar con el mal. Y en este sentido, Pablo habla de la escatología en los Tesalonicenses, de que esto se va a acabar algún día. Entonces, eso también a nosotros debe de traernos gozo. Entonces, la paternidad de estas cartas, prácticamente ningún erudito bíblico niega que Primera de Tesalonicenses sea una carta paulina genuina. El apoyo para esto es suficiente, como dice J.A. Frame, a no ser que uno esté dispuesto a afirmar que Pablo nunca vivió o que no ha sobrevivido ninguna carta de él. O sea, es tan grande la aceptación que tiene esta carta que es imposible revocar lo que fue el apóstol Pablo. Y para eso tenemos tanto evidencias externas como la evidencia interna que nos provee la propia Biblia. Según la evidencia externa de que Pablo es su autor, se encuentra en Policarpo, que hemos hablado mucho de Policarpo, de hecho fue discípulo directo del apóstol Juan, Ignacio también, y Justino mártir, así como el canon marcionita o de Marción, que Marción ya hemos hablado acá, era un hereje, era un antisemita. Antisemita es que no le caen bien los judíos. Entonces imagínense, en el primer intento de canon que lo hizo Marción, él incluye la primera carta de Tesalonicenses como que fue Pablo que la escribió. Y estas son las evidencias externas que tenemos. También está en el canon Muratori, la primera lista de las escrituras cristianas, la primera herética de Marción y la segunda ortodoxa. El canon Muratori, según la historia, tiende del siglo II. Del siglo II. Imagínense, o sea, una temprana edad de la iglesia y ya se estaban incluyendo estas cartas como si fuesen de Pablo. Entonces es imposible negar que esta carta no fuese de Pablo, con todas las evidencias históricas que nosotros tenemos. Y también tenemos las evidencias internas que nos provee la misma carta o la misma Biblia. Reside en el empleo de un vocabulario paulino y su estilo, y en la muestra de un padre espiritual lleno de ternura. Las alusiones históricas coinciden con hechos, tanto en capítulo 1, versículo 1, como el versículo 2, como el capítulo 2, versículo 18, en escrito de el escritor se autodesigna como Pablo. Si se vamos al primer capítulo, versículo 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo, automáticamente. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Automáticamente se describe el escritor como Pablo, pero no solamente en ese versículo, sino que en el versículo, a ver si lo encuentro por acá, 18 dice, sí, deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás no los impidió. Entonces vemos que la paternidad de la carta, quien escribe la carta, sí es Pablo. Y tanto las evidencias externas como internas lo apelan y apoyan esta carta. Ahora vamos a la fecha. Primera de Tesalonicenses fue escrita desde Corinto durante la estancia de Pablo de 18 meses allá. No mucho después de que Timoteo llegase a donde Pablo, 1 Tesalonicenses 3:6 y 2:17. Por cuanto se cree que Galión, pues el capítulo 18 de Hechos, llegó como procónsul al principio del verano del año 51 después de Cristo. Pablo debió llegar allí a principios del 50 y escrito 1 de Tesalonicenses poco después. Casi todos los eruditos datan el libro a principios del año 50. Y es probablemente seguro datar la carta a manera más precisa en el año 50 o en el año 51 después de Cristo, solo 20 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta posiblemente es la primera carta que escribió el apóstol Pablo.
Y podríamos decir, hermano, ¿y por qué no empezamos con Primera de Tesalonicenses y empezamos con Romanos como la primera carta de Pablo? Porque recuerden, nuestro orden que tenemos acá no es cronológico, es lógico. No data, esto se escribió primero, segundo, no, es lógico, es un orden lógico, no cronológico. Ahora, ¿está mal esto? Pues claro que no, absolutamente no. De hecho, nuestro Antiguo Testamento en esta Biblia también es lógico, no cronológico. Porque nuestra Biblia debería terminar en el Antiguo Testamento en Crónicas y termina en Malaquías, si fuera cronológico. ¿Está mal esto? No. Simplemente el orden es que ha variado, pero es lo mismo que tenemos. Es un orden lógico. Entonces, ya hemos visto la paternidad, el canon, ya hemos visto la ciudad, hemos visto quién fundó la ciudad de Tesalónica. Entonces, vamos a ver un poco del aspecto doctrinal o teológico de la carta para finalizar con esto. Comenzando con el aspecto teológico o doctrinal de la carta, seguramente hay epístolas de mayor consideración doctrinal. Sin embargo, en ningún otro lugar se nos ofrece tanto material original para la doctrina de las últimas cosas o escatología como en estos 8 capítulos. Cuando habla de 8 capítulos estamos hablando de las 2 cartas. Es un hecho por demás conocido que en Primera de Tesalonicenses cada capítulo termina como una referencia a la segunda venida. Podemos ver capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19 y 20, capítulo 3, verso 11 al 13, capítulo 4, versículo 13 al 18 y capítulo 5, versículo 23 al 24. También, segunda de Tesalonicenses, abunda en material escatológico y podemos ver primer capítulo, versículos de 7 al 10 y segundo capítulo, versículos del 1 al 12 en la segunda carta. Cada vez que buscamos información sobre temas tales como el rapto, cualquiera que sea el sentido del concepto adoptado, el tiempo del regreso de Cristo, la gran apostasía, el hombre de pecado, el que impide el ministerio de la iniquidad y la manifestación de su venida o de Cristo, nuestro impulso natural es acudir primero a alguna o a las 2 epístolas de Tesalonicenses, porque realmente es rica en escatología. Ambas cartas nos proveen muy buen material para este punto. Por otra parte, aunque es positivamente cierto que otros pasajes de la epístola de Pablo y en el libro de los Hechos puedan ser considerados como ventanas que nos permiten examinar por dentro el corazón del apóstol, ninguno nos revela tanto al respecto como Primera de Tesalonicenses. Aquí ciertamente existe un retrato de Pablo el hombre. Es en estas 2 epístolas donde se destaca en todo el encanto de su rica y múltiple personalidad. Si queremos conocer la personalidad de Pablo más a fondo, en estas 2 cartas podemos ver eso. Nosotros podemos ver eso, aunque podemos ver en las otras cartas que hemos estudiado un corazón pastoral, un corazón amable, un corazón que realmente sufre con la iglesia cuando no está caminando en un camino correcto. Pero en esta carta, si queremos ver un carácter más profundo de Pablo, Primera y Segunda de Tesalonicenses nos proveen ese material, que podemos conocerlo más personalmente al apóstol Pablo. Primera y Segunda de Tesalonicenses pueden ser considerados, por tanto, como fuente importante para la subsecuente formulación doctrinal, como guía indispensable para el estudio de Pablo el hombre y como capítulo importante en un manual de obra misionera. Lo que se ofrece en estas 2 breves epístolas es todo y aún más, dice un comentarista. Son preeminentemente una parte de la infalible revelación especial de Dios que llega a todo creyente con absoluta autoridad divina y señalándole lo que debe creer y cómo se debe vivir. Entonces, en estas epístolas nosotros podemos ver y podemos conocer realmente cómo un verdadero cristiano debe de vivir una vida cristiana, de qué manera debe de vivir, cómo debe de actuar, cómo debe de caminar con el Señor.
Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ya el próximo domingo. Hoy, como siempre, estuvimos viendo la parte histórica de la carta, la ciudad, la fundación de la iglesia, el costo que tuvo de formar esta iglesia, las evidencias, tanto externas como internas, si realmente fue Pablo que escribió estas cartas, la fecha, parte de lo que es del trasfondo histórico de la carta, que fue en el segundo viaje misionero de Pablo, que fue que escribió esta carta después de que Pablo y Silas fueron milagrosamente liberados por el Señor por aquel terremoto que usted ya hemos leído, donde aquel guarda le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos que establecer esta iglesia en Tesalónica no fue algo sencillo, porque estaba en contra del mensaje del César, que el César era un dios para los romanos, era una deidad, y estar en contra del César, por ende, llevaba pena capital. Pero estos cristianos, llenos del Espíritu Santo y con toda valentía, aún con estas amenazas, siguieron predicando el nombre de Cristo, quien murió y quien resucitó, en el cual se encuentra la única esperanza del mundo y la salvación de nuestras almas. Entonces podemos ver realmente, y esto debe de llenarnos de gozo, mis amados hermanos, porque nosotros en estos días también nosotros estamos en las mismas, y hoy estamos más atacados que nunca por creer cosas que hoy el mundo no cree, porque el mundo está creyendo cosas que usted ni se imaginaba. Y lo voy a decir así, son tantas estupideces que hoy vemos que tú dices, pero esto es algo ilógico, eso no, ni siquiera es racional lo que se está creyendo hoy el mundo. Pero está permeando el mundo todas estas creencias. ¿Y qué provoca eso? Que el cristianismo sea más atacado, porque nosotros estamos en contra de esas cosas. Entonces, ¿estamos sufriendo persecuciones por esto? Muchas. Probablemente aquí, por la gracia del Señor, en esta parte occidental del mundo, no tenemos tantas persecuciones como en la parte oriental del mundo, donde sí cristianos están siendo asesinados por predicar la verdad, están siendo buscados como agujas en un pajar por decir que son cristianos. Y aún con estas amenazas, estos cristianos siguen predicando fielmente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su mente que un día esto se va a acabar, este sufrimiento va a acabar. Y es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes. ¿Estamos sufriendo? Sí. ¿Estamos pasando trabajo? Sí. ¿Vamos a seguir pasando trabajo mientras estemos vivos? Sí. Ya sea económico, familiar, de enfermedad, lo que sea, personal, con los hijos, esposos, padres, lo que sea. Pero un día, esto va a acabar. Y qué esperanza para nosotros los cristianos poder tener este pensamiento, que a pesar de que estamos sufriendo, un día vamos a tener una paz eterna y un gozo eterno que nunca se nos será quitado. Amén. Este era el pensamiento de Pablo, era el pensamiento de estos cristianos, y resistían e incluso morían con gozo. Decía, no me acuerdo si era Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Pablo, cuando ya lo sometieron a muerte, él le pidió a la iglesia, no impidan que yo me vaya a juntar con mi Señor Jesucristo. Le decía a la iglesia que no impidan que revocaran la decisión que fue tomada y que lo dejaran morir. Para él era un gozo que lo iban a asesinar, porque él se iba a juntar con su Salvador. Mira qué mentalidad de este hombre. Para él era un gozo de que a él lo iban a matar, que lo iban a tirar a las fieras, porque él se iba a juntar con su Salvador. Y que no le quitaran ese privilegio, le decía a la iglesia. Que no abogaran porque lo librase de eso. Que no lo hicieran, porque él se iba a juntar con su Salvador. Mire qué pensamiento de este hombre. Y muchas veces a nosotros nos pica una hormiguita y ya estamos quejándonos. Señor, ¿qué por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? Mis hermanos, esa no es la mentalidad de Cristo.
Y nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Y muchas veces negamos esa mentalidad. Dice, hermano, que el Señor nos libre a tener esta esperanza, que a pesar de todo el sufrimiento, esto todo algún día llegará a su fin. Y vamos a tener un gozo eterno y una paz eterna en el cual estaremos disfrutando por toda la vida con el Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Damos gracias, Padre, porque tú nos permites estudiar estas cartas que nos llenan de gozo y de alegría, de esperanza, Señor. Nos dan esperanza, Padre, que a pesar del sufrimiento que podamos tener, Padre, llegará un momento que ya no vamos a sufrir más, Señor, como dice tu palabra. Ya no tendremos tristeza ni dolor, sino que estaremos por toda una eternidad gozosos, Señor, contigo en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, a tener esta esperanza escatológica, Señor, de que algún día tú vendrás y nos quitarás todo este sufrimiento, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a gozarnos en ti, Señor, a pesar de todo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a aceptar tu voluntad y que podamos vivir plenamente, Señor, acá. Que podamos traer gloria a tu nombre, que podamos crecer espiritualmente, que podamos conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.